Mi familia me acusó de ladrón durante 3 años. Mi hermano menor de 11 plantaba las pruebas en mi cuarto. Me quitaron mi puerta, cancelaron mi cumpleaños 16 y destruyeron mi adolescencia, pero cuando la verdad salió, rechacé su dinero y los corté para siempre. Tengo 23 años, trabajo en una tienda de tecnología y honestamente necesito sacar esta historia de mi sistema porque lo que me pasó básicamente arruinó mi adolescencia completa y todavía me afecta. La cosa es que desde los 15 hasta los 18 años, mi familia entera me acusó de ser un ladrón. Me castigaron de formas que no tienen sentido, me convirtieron en el paria de la familia, y resulta que todo fue culpa de mi hermano menor. Todo. Cada maldita cosa. Y lo peor es que cuando finalmente se dieron cuenta, pensaron que con un perdón y algo de dinero todo estaría bien. Pero vamos por partes porque esta historia es larga y complicada. Cuando tenía 15 años, vivía con mis padres, mi hermana mayor Nicole, que tenía como 17, y mi hermano menor, Lucas, que tenía 11. Yo era el de en medio, ya sabes, el que nadie realmente nota mucho. Nicole siempre fue la responsable, la que sacaba buenas notas y ayudaba en la casa. Lucas era el bebé de la familia, el consentido, el que podía hacer lo que quisiera, y mis padres pensaban que era adorable. Y yo estaba ahí en el medio, tratando de pasar desapercibido y vivir mi vida de adolescente normal, supongo. Mi papá Richard tenía esta colección enorme de cuchillos y tarjetas de béisbol que le encantaban, tipo pasaba horas organizándolas y mostrándoselas a cualquiera que visitara la casa. Mi mamá trabajaba medio tiempo en una oficina y básicamente manejaba todo lo de la casa. Era una familia normal, o eso pensaba yo. Todo empezó a irse al carajo cuando las cosas de mi papá comenzaron a desaparecer. Primero fue un cuchillo de su colección, uno que según él valía como $200 o algo así. Recuerdo que llegó a casa del trabajo y fue directo a su estudio donde tenía todo guardado, y de repente lo escucho gritando que faltaba un cuchillo. Revisó toda la casa, nos preguntó a todos si lo habíamos visto, y nadie sabía nada. Yo estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando escuché el alboroto. Ni siquiera sabía de qué cuchillo estaba hablando porque había como 50 en esa colección. Pensé que lo había perdido él o algo. No le di mucha importancia. Pero entonces, como una semana después, mi mamá estaba limpiando mi cuarto, lo cual odiaba, pero ella insistía en hacerlo porque según ella yo no limpiaba bien, y encontró el maldito cuchillo debajo de mi cama, todavía en su estuche y todo. Yo estaba en la escuela cuando pasó esto, así que cuando llegué a casa, mis dos padres estaban esperándome en la sala con el cuchillo en la mesa de centro y caras que nunca les había visto. Mi papá me preguntó directamente, ¿por qué tomaste mi cuchillo? Y yo me quedé tipo, ¿qué? ¿De qué están hablando? Les juro que no tenía ni idea de cómo había llegado ahí. Nunca lo había visto en mi vida y definitivamente no lo puse debajo de mi cama. Pero no me creyeron. Absolutamente no me creyeron. Mi papá dijo que era demasiada coincidencia, que el cuchillo desaparece y aparece en mí. Cuarto, que claramente lo tomé y lo escondí ahí. Yo seguía diciendo que no fui yo, que alguien más lo puso ahí, que no tenía sentido que lo hubiera robado y lo dejara en mi propio cuarto donde obviamente lo encontrarían, pero nada de lo que decía importaba. Mi mamá dijo que estaba muy decepcionada, que nunca pensó que yo haría algo así, y me castigaron. Me quitaron el teléfono, la computadora, no podía salir excepto para ir a la escuela, y tenía que hacer todas las tareas de la casa por un mes completo por algo que no hice. Lo peor de todo es que le contaron a toda la familia extendida. Tipo, llamaron a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, y les dijeron que yo había robado cosas valiosas de mi papá. Entonces, cuando íbamos a reuniones familiares, todos me miraban raro. Mi prima Megan hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cuidar sus cosas cuando yo estaba cerca, y mi tío Brian me daba sermones sobre el respeto y la honestidad. Era humillante, completamente humillante. Y yo no había hecho nada malo. Pensé que después de cumplir mi castigo, todo volvería a la normalidad. Pero no. Como 2 meses después, desaparecieron más cosas. Unas tarjetas de béisbol que mi papá tenía guardadas. Creo que eran de los años 80 o algo así, y valían bastante según él. Esta vez no encontraron nada en mi cuarto inmediatamente, pero mis padres ya habían decidido que yo era el culpable. Me interrogaron durante horas, revisaron toda mi habitación mientras yo estaba ahí parado viéndolos destrozar todo, incluso llamaron a la escuela para preguntar si había llevado algo sospechoso.
No encontraron las tarjetas, pero igual me castigaron porque según ellos, yo las había vendido o escondido en otro lado. Me extendieron el castigo otros 2 meses. Me pusieron un candado en la puerta del estudio de mi papá, y básicamente me trataron como un criminal en mi propia casa. Y no paró ahí. Cada vez que faltaba algo, cualquier cosa, yo era el primer y único sospechoso. Dinero de la cartera de mi mamá desapareció como $50 y me acusaron. Más cuchillos de la colección. Obviamente fui yo. Unos audífonos de Lucas. Claramente yo los tomé aunque ni siquiera eran compatibles con mis dispositivos. La cosa llegó al punto donde mis padres me quitaron la puerta de mi cuarto. Literal, la sacaron de las bisagras, porque según ellos necesitaban poder vigilarme en todo momento. Tenía 16 años, y no tenía privacidad de ningún tipo. Mi mamá revisaba mi mochila todos los días antes de que me fuera a la escuela, y cuando regresaba, mi papá contaba su dinero frente a mí para asegurarse de que supiera exactamente cuánto tenía. Lo que realmente me destrozó fue mi cumpleaños número 16. Habían prometido dejarme sacar mi licencia de conducir, ya sabes, ese momento súper importante que todos esperan. Pero como una semana antes de mi cumpleaños, desapareció otro cuchillo y mis padres decidieron que mi castigo sería no dejarme sacar la licencia y cancelar cualquier celebración. Ni siquiera hubo pastel. Nicole intentó defenderme. Le dijo a mis padres que estaban siendo demasiado duros, que no tenían pruebas reales, pero ellos le dijeron que se mantuviera al margen. Ese día, el día de mi cumpleaños, me quedé en mi cuarto sin puerta, llorando y preguntándome qué había hecho para merecer esto. La escuela también se volvió un infierno porque, obvio, mis padres tuvieron que contarle a alguien y la información se filtró. Los rumores empezaron a circular de que yo era un ladrón, que robaba cosas de mi propia familia. Algunos chicos empezaron a llamarme el 5 dedos y a alejar sus mochilas cuando me acercaba. Los maestros me miraban con desconfianza. Una vez, alguien acusó de que le habían robado dinero de su casillero, y automáticamente pensaron en mí. Aunque yo ni siquiera estaba cerca de ese pasillo ese día, fue como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Y lo más jodido de todo, lo que realmente me hizo cuestionar mi cordura, fue que después de como 2 años de esto, empecé a dudar de mí mismo. Sé que suena loco, pero cuando absolutamente todos a tu alrededor te dicen que hiciste algo, cuando tus propios padres están 100% convencidos de que eres un ladrón, empiezas a pensar, ¿y si lo hice y no lo recuerdo? ¿Y si tengo algún problema y estoy tomando cosas sin darme cuenta? Llegué al punto donde literalmente me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza, si de alguna manera había bloqueado estos recuerdos o algo. Era una sensación horrible, tipo sentir que no podías confiar ni en tu propia mente. Lucas, mientras tanto, seguía siendo el niño dorado. Podía hacer lo que quisiera. Tenía su teléfono, su computadora, salía con sus amigos, y mis padres lo trataban como si fuera perfecto. Yo lo odiaba, honestamente, porque veía cómo él tenía la vida normal de adolescente que yo debería tener, y yo estaba atrapado en esta prisión, donde cada movimiento que hacía era monitoreado y cuestionado. Entonces, traté de hablar con él una vez, tipo preguntarle si había visto algo, si sabía algo, pero él solo me miró confundido y dijo que no. Ni siquiera me defendió con mis padres, simplemente siguió con su vida como si nada. El día que cumplí 18, fue el día que me fui de esa casa. Literal, el mismo día. Había estado ahorrando dinero de un trabajo de medio tiempo que conseguí. Mis padres me dejaron trabajar, pero tomaban la mitad de mi sueldo como pago por todo lo que había robado. Y había hablado con un amigo de la escuela sobre rentar un departamento juntos. Empaqué todas mis cosas mientras mis padres estaban en el trabajo, le dejé una nota que básicamente decía que me iba y que no me buscaran, y me fui. Nicole me ayudó a sacar mis cosas. Lloró y me dijo que lo sentía mucho, que ella sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué hacer. Le dije que no era su culpa y me fui. Los primeros años por mí, cuenta, fueron difíciles, obviamente, pero también fueron los más pacíficos que había tenido en mucho tiempo. Nadie me acusaba de nada, nadie revisaba mis cosas, nadie me trataba como un criminal. Trabajé tiempo completo, empecé a tomar clases en el Community College y básicamente construí una vida completamente separada de mi familia. Cambié mi número de teléfono, no les di mi dirección, y solo mantenía contacto muy esporádico con Nicole porque ella era la única que no me había tratado como basura. Mis padres intentaron contactarme varias veces los primeros meses,
pero yo los ignoraba. No tenía nada que decirles. Pasaron 5 años. 5 años completos donde básicamente no tuve familia, y estaba bien con eso, o al menos eso me decía a mí mismo. Entonces, hace como 6 meses, recibo una llamada de mi mamá. No había hablado con ella en años, tipo literalmente años, así que ver su nombre en mi teléfono fue súper raro. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Y lo que me dijo fue: necesito hablar contigo. Están pasando cosas en la casa, cosas están desapareciendo otra vez. Mi primera reacción fue tipo: ¿y me estás llamando para acusarme a mí? ¿En serio? Pero no, eso no era lo que estaba pasando. Resulta que, después de que me fui, las cosas dejaron de desaparecer por un tiempo. Pero ahora, con Lucas todavía viviendo en la casa, tenía 18 años ya, las cosas habían empezado a desaparecer otra vez. Dinero, principalmente, pero también algunas otras cosas. Y esta vez, mis papás no eran idiotas. Instalaron cámaras de seguridad en toda la casa sin decirle a nadie, y adivina a quién cacharon en cámara entrando al estudio de mi papá y tomando dinero de un cajón. Sí, a Lucas. Mi hermano menor perfecte, el niño dorado, el que nunca podía hacer nada malo. Confrontaron a Lucas con el video, y él se derrumbó completamente. Confesó todo. Confesó que había estado robando desde que tenía 11 años, que tomó los cuchillos, las tarjetas de béisbol, el dinero, todo. Dijo que al principio lo hacía porque quería atención o algo. No sé, su explicación no tenía mucho sentido, pero básicamente admitió que había sido él todo el tiempo. Y cuando le preguntaron por qué me dejó cargar con la culpa, por qué nunca dijo nada mientras me castigaban y me destruían la vida, solo dijo que tenía miedo de meterse en problemas. Tenía miedo de meterse en problemas, entonces me dejó a mí sufrir por años. Mi mamá me contó todo esto llorando por teléfono, diciéndome cuánto lo sentía, que habían cometido un error terrible, que querían compensarme de alguna manera. Mi papá también se puso al teléfono. Su voz sonaba quebrada, diciendo que no tenía excusa, que debería haberme creído, que había arruinado nuestra relación y lo lamentaba profundamente. Y yo solo estaba ahí sentado en mi departamento, escuchando esto, sin saber qué sentir. ¿Estaba enojado? Sí. ¿Estaba aliviado de que, finalmente supieran la verdad? También. ¿Me hacía sentir mejor? Para nada. Me invitaron a la cena de cumpleaños de mi mamá, que iba a ser como un mes después. Dijeron que toda la familia estaría ahí y que querían que yo fuera, que habían explicado la situación a todos y que me debían una disculpa pública. Honestamente no quería ir, pero Nicole me llamó aparte y me convenció. Me dijo que sería bueno tener algo de cierre, que la familia necesitaba verme y reconocer lo que habían hecho. Así que accedí, aunque cada parte de mí me gritaba que era mala idea. La cena fue en casa de mis abuelos, y cuando llegué, todo se sintió súper incómodo. Mis padres me abrazaron, lo cual fue raro después de tanto tiempo, y traté de actuar normal, pero era imposible. La familia extendida estaba ahí, mis tíos, primos, todos. Y algunos se me acercaron para disculparse brevemente, pero la mayoría simplemente actuó como si nada hubiera pasado, tipo como si los últimos años de trauma no existieran. La cena empezó bien, supongo. Mi mamá estaba emocionada de tenerme ahí. Mi papá seguía mirándome con esta expresión de culpa, y yo solo quería que terminara rápido para poder irme. Entonces mi prima Megan, la misma que había hecho comentarios horribles sobre mí durante años, decidió hacer un brindis. Se paró con su copa de vino y dijo algo como: estamos muy felices de tener a toda la familia reunida, y es bueno saber que ahora podemos confiar en que nuestras cosas están seguras, como si fuera una broma. Se rió, y algunos otros también se rieron, como si fuera gracioso, como si años de acusaciones falsas fueran algo de lo que pudieras bromear. Y algo en mí simplemente se rompió. Me paré de la mesa y le dije a Megan directamente: ¿te parece gracioso? ¿De verdad crees que puedes hacer bromas sobre cómo me trataron como basura durante años por algo que no hice? La sala se quedó en silencio completo. Mi tío Brian, el papá de Megan, inmediatamente la defendió, diciendo que solo estaba bromeando, que no debía tomármelo tan personal, pero yo ya estaba más allá de ese punto. Le dije a toda la mesa que durante 3 años de mi adolescencia me trataron como un criminal, me quitaron toda dignidad, me hicieron dudar de mi propia cordura, y ahora pensaban que con unas disculpas tibias todo estaba bien. Nadie dijo nada. Absolutamente nadie.
Miré a mis padres y les pregunté directamente, ¿cómo pudieron hacerme eso? ¿Cómo pudieron creerle a un niño de 11 años sobre su propio hijo? ¿Cómo pudieron arruinar mi vida y ni siquiera cuestionar si estaban equivocados? Mi mamá empezó a llorar. Mi papá intentó hablar, pero no le salían las palabras. Mi papá me siguió hasta el estacionamiento, gritando que esperara, que habláramos, pero yo no tenía nada más que decir. Le dije que habían tenido años para confiar en mí, para creerme, para ser mis padres, y eligieron no hacerlo. Me subí a mi auto y me fui. Pensé que ese sería el final, que después de eso me dejarían en paz. Pero no. Como 2 semanas después, recibí una llamada de Nicole contándome que Lucas había hecho otra estupidez grande. Aparentemente, robó el camión de mis abuelos. Lo chocó mientras estaba borracho. Sí, borracho a los 18. Y lo arrestaron. Mis abuelos estaban furiosos. El camión quedó destrozado total. Y Lucas terminó con cargos por robo de vehículo y DUI. Mis abuelos lo echaron de su casa, donde había estado viviendo, después de que mis papás también lo echaran cuando descubrieron que seguía robándoles. El chico era un desastre completo. Mis padres me llamaron otra vez, esta vez para decirme que habían cancelado el fondo universitario de Lucas para pagar por los daños del camión de mis abuelos y sus honorarios legales. Dijeron que querían hacer algo por mí para compensar, que estaban dispuestos a pagar mis préstamos estudiantiles que había acumulado en el Community College, más comprarme un auto nuevo porque el que tenía era viejo y se estaba cayendo a pedazos. Básicamente estaban tratando de comprar mi perdón, ¿sabes? Como si el dinero pudiera arreglar lo que me hicieron. Les dije que no quería su dinero, que no necesitaba su compensación financiera. Lo que necesitaba era que me hubieran creído cuando tenía 15 años. Lo que necesitaba era que hubieran sido mis padres cuando más los necesitaba. Pero eso ya no podían dármelo. Ese tiempo ya pasó, y ninguna cantidad de dinero iba a recuperar esos años de mi vida. Les dije que apreciaba el gesto, pero que necesitaban usar ese dinero para ayudar a Lucas a arreglar su vida, porque claramente él era quien lo necesitaba. Lucas terminó con libertad condicional y servicio comunitario, pero lo del robo no paró. Mis padres me contaron, porque Nicole me mantenía al tanto de todo, que descubrieron que había estado sacando dinero de sus ahorros de emergencia durante meses, tipo cantidades pequeñas que pensaban que no notarían, pero que sumaban a miles de dólares. El chico tenía un problema serio, ya fuera adicción a algo o simplemente era un cleptómano, no sé, pero claramente necesitaba ayuda profesional. Mis padres finalmente lo internaron en algún tipo de programa de rehabilitación, aunque no estoy seguro exactamente qué tipo, porque para ese punto yo ya había dejado de preguntar. Hace como 2 meses, mandé un mensaje final a mis papás. Les dije que había pensado mucho sobre todo y que había decidido que no quería tener contacto con ellos, al menos no en el futuro cercano, tal vez nunca. Les expliqué que no era solo por las acusaciones falsas, aunque eso era una gran parte, sino por todo lo que vino después. Por cómo hablaron de mí a la familia, por cómo me trataron como si fuera menos que humano, por cómo nunca cuestionaron su propia narrativa incluso cuando no tenía sentido. Les dije que necesitaban entender que algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas, y que yo necesitaba seguir adelante con mi vida sin ese peso. Mi mamá respondió con un mensaje largo, básicamente rogándome que reconsiderara, diciéndome que siempre sería su hijo, que cometieron errores pero que me amaban. Mi papá no respondió nada, lo cual de alguna manera fue más honesto. Nicole me llamó llorando, diciendo que entendía mi decisión, pero que le rompía el corazón que la familia se estuviera desmoronando así. Le dije que la familia ya se había desmoronado hace mucho tiempo, solo que ahora era oficial. Así que aquí estoy ahora, 23 años, viviendo mi vida completamente separado de la familia que alguna vez tuve. Trabajo en la tienda de tecnología. Estoy considerando volver a la escuela para terminar una carrera en programación. Tengo algunos amigos buenos que son básicamente mi familia elegida en este punto. ¿Me siento culpable a veces? Sí, supongo que sí. Me pregunto si estoy siendo demasiado duro. Ah, veces. Pero entonces recuerdo cómo me sentía cuando tenía 16 años, sin puerta en mi cuarto, siendo revisado como un criminal todos los días, y recuerdo por qué tomé esta decisión. La semana pasada mis papás trataron de mandar un paquete a mi departamento. No sé cómo consiguieron la dirección. Probablemente Nicole se las dio. Aunque le pedí que no lo hiciera, lo devolví sin abrir. No sé qué había adentro. Probablemente algo caro tratando de hacer las paces,
pero no lo quiero. No quiero sus regalos, no quiero su dinero, y honestamente, ya ni siquiera sé si quiero su amor porque, ¿qué clase de amor te hace eso a tu propio hijo? Lucas, según Nicole, está un poco mejor, todavía en terapia, todavía lidiando con sus problemas, pero al menos ya no está robando, o eso dice él. Vive con un roommate ahora y trabaja en algún lado, no sé exactamente dónde ni me importa mucho. Parte de mí siente algo por él, tipo es mi hermano, y claramente tiene problemas, pero la mayor. Parte de mí solo siente enojo porque él podría haber parado todo esto en cualquier momento. Una sola palabra suya, y mi vida hubiera sido completamente diferente. Pero eligió su propia comodidad sobre mi bienestar durante años. ¿Me arrepiento de cortar contacto? No realmente. Mi vida ahora es tranquila. No hay drama familiar constante. No hay gente acusándome de cosas. No hay esa tensión horrible cada vez que entras a una habitación. Es pacífico, supongo, aunque a veces se siente solitario. Pero prefiero la soledad tranquila que el caos tóxico que era mi vida con ellos. No sé qué va a pasar en el futuro. Tal vez algún día podré perdonarlos, aunque honestamente no veo eso pasando pronto. Tal vez Lucas finalmente arregle su vida y quiera disculparse propiamente, aunque tampoco sé si aceptaría esa disculpa. Lo que sí sé es que ya no voy a dejar que su culpa o sus intentos de compensación me hagan sentir obligado a volver. Ya gasté suficientes años de mi vida siendo la persona que ellos decidieron que era en lugar de quien realmente soy. Y eso es todo, supongo. Esta es mi historia de cómo mi familia me destruyó por algo que no hice, y cómo finalmente tuve que alejarme para poder empezar a sanarme. No es un final feliz tipo película. No hay reconciliación emotiva, o momento donde todos se abrazan y todo está perdonado. Es solo real, es complicado, y es donde estoy ahora. Y por ahora, con toda la mierda que pasó, estar donde estoy es suficiente.